¿Alguna vez ayudaste a alguien que te lastimó, y esa persona nunca lo supo? Esta historia trata sobre el abandono familiar, sobre heridas invisibles, y sobre una superación emocional que no gritó por justicia, respondió con amor. Al final, hubo un perdón silencioso, y tal vez eso sea lo que te conmueva hoy. Mira hasta el final y comenta si tú tendrías el valor de hacer lo mismo. Tu historia también puede comenzar aquí. El beat constante del monitor cardíaco es la banda sonora de mi vida, un sonido que me calma. Soy el Drive Marcos, el neurólogo de guardia, el hombre que lucha contra el tiempo en el hospital. Pero en mi infancia yo era el niño frágil, el chico que, según mi tía Lucía, no iba. Tú no pasas de los 20, esa salud de cristal se romperá, decía ella con una sonrisa. Sus palabras eran una profecía de muerte. Un veneno que destilaba en cada una de sus visitas. Para ella, yo era una causa perdida, una carga, una decepción para el nombre de la familia. La medicina no fue una elección, fue mi respuesta. Mi forma de reescribir el final de todo. Cada vida que salvo es un grito silencioso contra la sentencia que ella me dio en la infancia. Una forma de probarme a mí mismo que mi vida valía más que su cruel y dura profecía. Y en esa noche el destino trajo a la profetisa a la emergencia, directo a mis propias manos. La camilla entró rasgando la quietud del pasillo, trayendo a una mujer de ojos aterrados. Un ASV isquémico extenso, el lado izquierdo de su cuerpo. Paralizado, el habla confusa. Era ella, mi tía Lucia. La mujer que predijo mi fin ahora se enfrentaba al suyo propio. El tiempo había sido duro con ella, pero la mirada de desprecio. Incluso en pánico, ella no me reconoció. Para ella, yo era solo otro médico, un extraño de bata blanca. Mi corazón, que ella tantas veces dijo ser débil, latía con la fuerza de un tambor el niño enfermo y la tía cruel, reunidos por la ironía del destino, en una sala de trauma. El aire se volvió pesado, denso, cargado con los recuerdos de una infancia de miedo. Tenía el poder de decidir, de actuar, de ser el médico que juré ser el niño herido. Y en mis manos no solo estaba su vida, sino el peso de toda mi historia personal. Doctor, por favor, salve a mi madre, suplicó mi primo, con el rostro bañado en llanto. Su voz me sacó del trance, anclándome de nuevo a la realidad, a mí. Juramento profesional. Haremos todo lo posible, respondí, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. Inicié los protocolos con una precisión robótica, cada acción un paso calculado y frío. La trombólisis era nuestra única oportunidad, una carrera contra el reloj para disolver. Pero, mientras trabajaba, sus palabras resonaban en mi mente. Como un eco eterno y cruel, débil, enfermo. Nunca serás nada en la vida. Su voz era un fantasma en mi oído. Una parte oscura de mí, una voz que no conocía, susurró, déjala ir, que se muera. Era la voz del niño de 10 años, asustado, que solo quería que el dolor se detuviera. Sacudí la cabeza, desechando el pensamiento. Enfocándome en la vida que pulsaba débil. ¿Hora de inicio de los síntomas? Pregunté, mi voz firme, cortando la tensión del aire. Cada información era vital, cada segundo perdido era una célula cerebral que moría para... Mi primo, en su desesperación, no podía dar detalles precisos. Solo lloraba sin parar. Miraba el rostro de mi tía, antes tan altivo, ahora contorsionado por el miedo a la... ¿Dónde estaba la mujer fuerte que me aterrorizaba? ¿Dónde estaba su certeza, su fuerza? En esa cama solo había una persona frágil, asustada, tan vulnerable como yo lo fui. Y, en ese instante, la rabia que me movió durante años comenzó a transformarse en algo. No era lástima. Era una extraña e incómoda sensación de espejo, de humanidad compartida. Su profecía no era sobre mí, era sobre su miedo, sobre su propia debilidad y su dolor. Y, al entender eso, sentí una calma fría invadirme, la calma de quien sabe qué hacer. La medicación comenzó a correr por sus venas. Una promesa de esperanza en forma líquida. Las próximas horas serían decisivas, una espera angustiante, por la respuesta de su cuerpo. Me quedé a su lado, monitoreando cada signo vital, cada pequeña alteración en su estado. Mi primo me miraba con una gratitud que me hería,
sin saber quién era yo en realidad. Para él, yo era un héroe anónimo. Un médico dedicado haciendo su trabajo como siempre. Poco sabía él que esa mujer era la razón por la que yo estaba allí en esa profesión. Ella era mi montaña a escalar, mi demonio a enfrentar y a vencer de una vez por todas. Y la victoria no sería su muerte, como el niño en mí un día deseó en secreto y con dolor. La victoria sería su vida. Sería yo, el niño condenado, reescribiendo su propio destino. Esa sería mi venganza final. Una venganza hecha de cuidado, de vida y de puro silencio, durante la larga vigilia, mientras examinaba sus pertenencias en busca de un historial. Encontré una cartera antigua y dentro, una foto descolorida, doblada con mucho cuidado. Era la foto de un niño pequeño, sonriendo, con los mismos ojos que yo veía en el espejo. Pero no era yo, era mi tío, el hermano menor de ella, que murió de una enfermedad. Murió a los 19 años. Un año antes de la edad que ella profetizó para mi fin, una pieza del rompecabezas encajó, una pieza que nunca supe que faltaba en mi vida. Su crueldad no era sobre mí, era sobre él, sobre el dolor que ella nunca superó. Yo era el sobrino enfermo que le recordaba al hermano que perdió de forma tan trágica. Cada tos mía, cada fiebre era un gatillo para su luto, para su trauma no resuelto. Ella no me deseaba la muerte. Le tenía pavor, y proyectaba en mí su mayor miedo. Capítulo 7. Esa revelación me golpeó como un rayo, desarmando toda mi rabia, todo mi resentimiento. La mujer que odié toda mi vida era, en realidad, una prisionera de su propio dolor. Su abandono familiar no fue físico, sino emocional. Me veía y veía un fantasma. Su crueldad era un escudo. Una forma distorsionada de protegerse de revivir la pérdida. Eso no la disculpaba, no borraba las cicatrices que sus palabras dejaron en mí. Pero, por primera vez, no la vi como una villana, sino como otra víctima de la vida. Una mujer rota que rompía a otros a su alrededor por no saber cómo lidiar con su. Y yo que me hice médico para luchar contra la muerte que ella me predijo. Ahora entendía. Mi vocación no nació del odio, sino de una compasión que no sabía que existía en mí. Una compasión por su dolor que era, en su esencia, tan profundo como el mío. Las horas pasaron y las primeras señales de mejoría comenzaron a surgir. Muy discretas. Un leve movimiento en los dedos de la mano izquierda. Un parpadeo más consciente y atento. El medicamento estaba funcionando. La ventana de oportunidad no se había perdido del todo. Mi primo lloró de alivio, abrazándome con una fuerza que casi me quitó el aliento. Doctor, usted es un milagro. Salvó a mi madre, repetía, sin cesar ni un segundo. Yo solo asentí, sintiendo el peso de ese secreto, de esa historia no contada por nadie. Mi tía abrió los ojos y me miró. Había confusión, pero ya no el desprecio de antes. Había una vulnerabilidad allí. Una petición de ayuda silenciosa que pude comprender. Ya no era su sobrino débil. Era su médico, su guardián, su puerto, seguro en la tormenta. Y, en ese momento, la perdoné. Sin palabras, sin confesiones, sin ninguna audiencia, la recuperación de tía Lucia fue lenta y difícil. Como era de esperar de una CVDesa. Recuperó parte de los movimientos, pero el habla quedó comprometida, una afasia severa. Ya no podía formar las palabras afiladas que un día usó para herirme profundamente. El destino, en su más fina ironía, había silenciado la voz que un día me sentenció. Continué cuidándola. Coordinando su fisioterapia, su logopedia, absolutamente todo. Me convertí en su voz, su defensor, el hombre que garantizaba que tuviera lo mejor. Mi primo y el resto de la familia me veían como un santo, un médico de rara dedicación. Nunca supieron que, con cada pequeña victoria en su recuperación, yo también me curaba. La superación emocional no era olvidar, sino resignificar todo mi dolor y mi pasado. Y estaba transformando los recuerdos de abandono en un testimonio de cuidado y de amor.
Un día, mientras ajustaba su almohada, ella tomó mi mano con la suya, temblorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me señaló a mí y luego a la foto de su hermano. La foto de su hermano que yo había colocado discretamente en su mesita de noche. Ella sabía, de alguna manera. En su mente confusa, sabía quién era. Jodie recordaba. No había palabras, pero su mirada lo decía todo. Era una petición de perdón, un lamento, un reconocimiento silencioso del dolor que me causó. Del dolor que ella misma llevaba. Apreté su mano de vuelta, un gesto que decía, lo sé, está todo bien, te perdono. Ese fue nuestro diálogo más honesto, nuestra conversación más profunda y verdadera. Dos almas heridas, conectadas por la sangre, por el dolor, finalmente, por la compasión. Y en esa habitación de hospital, el ciclo de sufrimiento de nuestra familia se cerró. Tía Lucía recibió el alta semanas después con un largo camino de recuperación por delante. La vi salir en una silla de ruedas, empujada por mi primo. Con una mirada muy serena. Me miró por última vez y vi en sus ojos no a la profetisa de la muerte que yo conocía, sino a la tía que nunca tuve, la mujer que, detrás de su dolor, quizás me amaba. Esa mirada fue mi paz, mi absolución, el punto final que tanto busqué en mi vida. No necesité una disculpa verbal, ni una confesión de sus errores cometidos en el pasado. El perdón silencioso que intercambiamos fue más poderoso que cualquier palabra que sé. Había sobrevivido a su profecía, y, en el proceso, la salvé de sí misma, de su dolor. El dolor que me infligió se convirtió en el combustible, para mi salvación y para la suya. Y esa era una ironía que llevaría no como una carga, sino como una bendición secreta. Volví a mi vida, a mis pacientes, al ritmo frenético de la neurología de emergencia. Pero el fantasma de mi tía ya no me atormentaba. Su recuerdo ahora era ligero y suave. Ya no era el niño que luchaba por sobrevivir, sino el hombre que elegía cómo vivir. Y elegí vivir con compasión, con empatía, con la certeza de que la curación es posible. La curación del alma. La curación de las heridas invisibles que llevamos toda la vida. Mi historia con ella se convirtió en mi mayor enseñanza. Mi más valiosa lección de vida. Que detrás de cada acto de crueldad a menudo existe un dolor que no ha sido sanado, y que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en comprender, y así es, en extender la mano, aunque esa mano haya sido la que un día te empujó al abismo, pues al salvar al otro, muchas veces nos estamos salvando a nosotros mismos. Pasaron los años. Mi tía se recuperó parcialmente, viviendo una vida tranquila y serena. Nunca más hablamos sobre el pasado, sobre la foto, sobre aquel momento en el hospital. No fue necesario. Nuestro silencio decía todo lo que necesitaba ser dicho. Entre nosotros, la visitaba de vez en cuando, no por obligación, sino por un afecto genuino que nació, un afecto nacido de la comprensión, del perdón y del viaje que compartimos juntos. Ella sonreía cuando me veía. Una sonrisa torcida, pero sincera, y apretaba mi mano. Y en ese simple gesto estaba toda la historia de nuestra redención, de nuestra paz. El niño enfermo y la tía cruel se habían transformado en un médico y su paciente. Y, más que eso, en dos personas que encontraron la curación el uno en el otro. Su profecía falló, pero de una forma extraña, me guió hacia mi verdadero destino. Decidí especializarme aún más en el tratamiento de ACVS, creando nuevos protocolos. Mi experiencia personal me dio una visión que ningún libro podría haberme enseñado. La urgencia, el miedo, la fragilidad de la vida. La importancia de cada segundo. Me convertí en un defensor incansable de la prevención, dando charlas, educando a la. Usé mi historia, de forma anónima, para ilustrar cómo el trauma puede impactar la salud, cómo las heridas del alma pueden, a menudo, enfermar el cuerpo de formas que no vemos. Mi vocación se profundizó, ganando nuevas capas, nuevos significados y propósitos. No era solo un médico que curaba cerebros, sino alguien que intentaba curar historias,
Y mi propia historia, antes una fuente de vergüenza, se convirtió en mi mayor herramienta. Una herramienta para conectar, para enseñar y, sobre todo, para inspirar la esperanza. Un día, mi primo me llamó con la voz entrecortada para decir que tía Lucía partió durante el sueño. En paz, años después de aquel día, en la emergencia del hospital. No sentí tristeza, sino una serena gratitud por el tiempo extra que la vida nos dio. El tiempo para entendernos, para perdonarnos, para cerrar nuestras heridas para siempre. En el funeral me quedé en silencio observando los homenajes, los recuerdos. Nadie allí conocía nuestra verdadera historia, nuestro drama, nuestra mutua redención. Y estaba bien. Nuestro perdón no necesitaba testigos para ser real y fuerte y verdadero. Vivía en mí, en mi paz de espíritu, en mi vocación, en el hombre en que me convertí. Al lado del ataúd encontré la foto de su hermano, mi tío, a quien nunca conocí. Y, en silencio, le agradecí también a él por, a través de su ausencia, haberme guiado. El viaje de la superación emocional es un camino solitario, a menudo incomprendido. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a bailar con nuestros propios fantasmas. Y yo aprendí a bailar con los míos, con el recuerdo de mi tía, con la sombra de la muerte. Aprendí que la fragilidad que ella señalaba en mí era, en realidad, la fuente de mí. Fue mi delicada salud la que me enseñó a valorar la vida, a luchar por cada respiro. Fue el miedo a la muerte lo que me hizo querer entenderla, desafiarla y ser médico. Sus palabras, diseñadas para destruirme, terminaron por construirme pieza por pieza. Y esa es la alquimia más poderosa de la vida. La capacidad de transformar plomo en oro, de transformar veneno en antídoto, de transformar una maldición en una bendición. Y yo soy la prueba viviente de que esa transformación no solo es posible, sino liberadora. Hoy, lidero uno de los mayores centros de investigación en neurología del país, buscando la cura para enfermedades que, como el ASV de mi tía, llegan sin avisar y destruyen. Mi equipo está formado por jóvenes médicos brillantes, llenos de pasión y de esperanza. Intento transmitirles no solo el conocimiento técnico, sino la importancia de la empatía. La importancia de mirar al paciente más allá de la enfermedad, de ver la historia detrás, de entender que, a menudo, la curación comienza con un gesto de cuidado, con una palabra, con la simple decisión de luchar por esa vida como si fuera la única que importa. Esa es la filosofía que guía mi trabajo, mi legado, mi contribución al mundo entero, un legado que nació del dolor, del miedo y de una profecía cruel de una tía amargada, y que floreció en esperanza, en curación y en miles de vidas salvadas a lo largo de el abandono familiar que sufrí. No fue de padres ausentes, sino de un pariente que me abandonó a mi suerte, a la creencia de que no era lo suficientemente bueno para. Esa herida invisible moldeó mi vida, pero no la definió por completo. Al final de todo, yo elegí mi propio final, un final donde la compasión venció al resentimiento, donde el perdón silencioso se convirtió en mi mayor fuerza, mi arma más poderosa. Y esa es la elección que todos tenemos ante el dolor: permitir que nos destruya, o usarla como un escalón para volvernos más fuertes, más sabios, más humanos. Yo elegí el segundo camino, y esa fue la decisión más importante de toda mi vida. Una decisión que me salvó, que salvó a mi tía y que sigue salvando a tantas otras, a través de mi medicina, de mi historia, de mi ejemplo de resiliencia y de paz. A veces, en el silencio de la noche, en el hospital, todavía oigo el eco de la voz de... Pero la voz ya no me asusta, no me disminuye, no me hiere, simplemente me recuerda. Me recuerda al niño frágil que fui, al hombre fuerte en que me convertí por él. Me recuerda que nuestras mayores debilidades pueden esconder nuestras mayores virtudes, y que el viaje para descubrirlo es lo que llamamos vivir, de hecho y de verdad. No soy un héroe ni un santo, soy solo un superviviente que aprendió a usar sus cicatrices como un mapa.
Una guía hacia un lugar de paz, de propósito y de aceptación. Y, en ese lugar, no hay espacio para el odio, para el rencor o para el deseo de venganza. Solo hay gratitud por el viaje, por cada dolor, por cada lágrima, por cada desafío. Pues fueron ellos los que me esculpieron, los que me forjaron, los que me hicieron. Si mi historia resonó en ti, quizás sea porque también llevas una profecía contigo. Una palabra de alguien, una creencia tuya que te dice que no eres capaz, que no lo. Mi mensaje para ti es simple, no creas. La única profecía que importa es la que tú, es la que escribes cada día con tus elecciones, con tu coraje, con tu inmensa fe. Transforma el dolor en tu vocación, el miedo en tu combustible, la herida en tu fuerza. Perdona, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces la paz que viene con él. Tu superación no necesita aplausos, necesita ser sentida, vivida, celebrada por ti. Y la pregunta final es, ¿qué palabra elegirás para empezar a reescribir tu propio fin? Porque la pluma está en tus manos y la página está en blanco, lista para tu historia. Una historia de curación, de poder y de un amor que ni la profecía más cruel puede